Bueno, pues vamos a dar lugar a una presentación que en realidad debió de haber sido de hace pues, que un año o un poco antes, pero que teníamos, pues eso, una pandemia encima que nos impedía hacerla de buena manera, pero pues es un gusto tener entre nosotros a un querido amigo que fue estudiante de acá del programa de posgrado del colegio y que pues ha publicado su investigación de maestría bajo el sello de Diván Negro y que pues hoy podemos dar la bienvenida del brazo de uno de los que le impulsó y acompañó en la investigación y de nuestros profes más consistentes y queridos también de acá del colegio, que es Sebastián Sánchez Segura. Entonces, bueno, pues vamos a dar lugar a la presentación del libro de Oregel, José Antonio, La poética de la cura en el psicoanálisis. Ya ahorita le daremos su espacio, pero pues les presento entonces a Sebastián para que no lo conozcan. Es un querido practicante de psicoanálisis, lo practica en México y bueno, se dedica a seminarios y a la transmisión del psicoanálisis en diferentes espacios. Es parte del foro latinoamericano de psicoanálisis y bueno, pues nuestros profesores que le entienden a cosas que solo él y creo que nada más. Así que pues, gracias Sebas, te escuchamos. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí acompañando a José Antonio, porque como nos adelantaba Mauricio, yo acompañé su trabajo de investigación que tiene como resultado este libro. Eh, y bueno, finalmente fue un muy buen resultado para ambos, ¿no? Él ya les contará un poquito cómo fue el proceso, lo que fue descubriendo. Y yo quería hacer como unos comentarios generales más o menos de lo que también iba yo pensando con las cosas que José Antonio iba produciendo, que me parece que justamente quedan reflejadas en este libro, que a mí me parece que es un trabajo muy interesante porque podríamos decir que la intención de José Antonio es hacer un retorno a Lacan. Entonces, así como Lacan hace un retorno a Freud, José Antonio hace un retorno a Lacan, a ese Lacan del, digamos, de sus inicios, al Lacan del trabajo con el significante. Él retoma lo dicho por Lacan en el escrito La dirección de la cura y los principios de su poder. Ese es como el texto central sobre el cual él trabaja. Y es muy interesante porque en ese retorno que él hace ese escrito temprano, él va viendo la necesidad de tener que avanzar mucho más. Él ya les contará de qué manera se produce ese avance y ese empuje a un tiempo más tardío de la enseñanza de Lacan. Entonces, pienso que este libro, y está dicho, digamos, en el título, les recuerdo el título otra vez, La poética de la cura en psicoanálisis, tiene esta palabra poética tan particular, pero yo pienso que no necesariamente tan ajena, y yo pienso que esa palabra poética implica la apuesta que él está haciendo en relación a esta relectura del texto, del escrito de Lacan. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo pienso que si nosotros partimos de la famosa frase de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, inmediatamente nos aparece la referencia a la lingüística, ¿no? A Saussure, sobre todo, de donde él se trae el elemento, la cuestión del significante. Y yo creo que entonces esta palabra poética nos habla del esfuerzo que él está haciendo por ubicar la particularidad del psicoanálisis. O sea, por supuesto que en el psicoanálisis se trabaja con la palabra, hay este recurso al significante, pero el psicoanálisis no es la lingüística, ¿no? Entonces pienso que la poética es ese esfuerzo por tratar de delimitar el espacio del psicoanálisis en este campo del lenguaje. Y entonces podríamos decir que parte de la propuesta, que él les irá contando su desarrollo paulatino, implica que en el inconsciente hay una cierta forma de operación, que es una cierta forma de operación que él plantea como poética, y que a su vez la interpretación del analista está en la vía de esta forma de operación. Digamos que la interpretación tiene que ser acorde a la forma del trabajo del inconsciente.
entonces, en ese sentido, tanto el inconsciente como el analista en la interpretación tienen que ir en esa vía del efecto poético. Y no solamente el analista, obviamente el inconsciente, sino el analizante mismo se va poniendo un poco en esa vía de ese efecto y ese trabajo poético, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido hay unas ciertas afirmaciones que José Antonio va haciendo que nos van permitiendo hacer pensar, por ejemplo, que hay una poética del sujeto, del analizante en este caso, del inconsciente de cada quien, que apunta a una elaboración, por ejemplo, en torno a eso que es el deseo del otro. Entonces, frente al encuentro del deseo del otro, el sujeto lo que hace, el inconsciente lo que hace es generar una interpretación y esa interpretación tendría que ser entonces poética, ¿no? Y simultáneamente, digamos, este sujeto, este inconsciente que está operando en esa poética, ¿con qué está haciendo poesía? Entonces, uno de los elementos es este deseo del otro, que les digo, y José Antonio también nos habla de cómo queda el cuerpo allí involucrado, ese cuerpo imaginario, cómo queda involucrado en ese hacer poesía. Entonces, digamos que aparece esta operación del inconsciente a través del lenguaje, pero el inconsciente no habla de cualquier cosa, va hablando del cuerpo, va hablando del deseo del otro, y por supuesto hablando del cuerpo y los efectos que tiene la palabra sobre el cuerpo, va hablando sobre esto que nosotros llamamos el goce. Entonces también hay algo ahí del efecto poético que va haciendo el inconsciente respecto a las formas de satisfacción de cada quien, ¿no? Y asimismo, esa poética podríamos decir que es posible por algo en particular, y ese algo en particular que hace factible que haya poética es un hecho de estructura que es justamente, y lo dije también al comienzo, ese agujero en el otro, que es equivalente, digamos, a esa función deseante que el otro introduce ahí. Entonces, en torno a esa falla, en torno a ese agujero del otro, es que se va generando esa poética que el inconsciente va forjando y que el analista va siguiendo, digamos, en el curso del análisis, ¿no? Eh, y finalmente, entonces, con todo este trabajo, José Antonio, y con este remitirse a la dirección de la cura, pone en juego el asunto de hacia dónde va el análisis, ¿no? Y va precisamente en torno a esa elaboración poética que va generando, por efecto de la misma poesía, la absoluta diferencia. Entonces, esto nos permite ir ubicando un poco de qué se trata esa palabra tan particular que él nos trae, y nosotros podríamos decir que llegando a ese punto, la poesía es precisamente ese acto de creación. Entonces, la palabra en el inconsciente crea, va creando, ¿no? Y va creando el deseo, por ejemplo, y va creando, por ejemplo, el goce, ¿sí? Y entonces, el asunto es que, claro, la interpretación del el acompañamiento del analista va generando también entonces una posible novedad. Entonces, la poesía posibilita esas novedades, en tanto se cuenta en su fundamento y en su estructura con este problema que es ese agujero y esa falla. Entonces podemos hacer poesía en tanto hay un imposible, en tanto hay un agujero, y entonces estamos llamados a inventar. Eso es como lo que les podría decir de este trabajo que hace José Antonio, lo que a mí me permite pensar. Y bueno, pues le doy paso a él para que él nos cuente un poco paso a paso cómo fue su elaboración. Pues no, primero, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad es que me siento muy contento de regresar, ¿no? Ahora, pues después de haber estado mucho tiempo, casi como 10 años, ¿no? Estudiando en este colegio, ¿no? A mí, bueno, además de los maestros, pues, como decían, ¿no? De amigos y la cercanía bueno, que me tiene acá. Bueno, como lo decía Sebastián, ¿se escucha así o se escucha? ¿Lo acerco un poco más? Bueno, como lo decía Sebastián, bueno, este libro, pues más que haberlo planeado como tal, pues fue como una especie de hallazgo, ¿no? Fue una cosa con la que nos topamos, un Sebastián muy, pero que no se gesta pues así como solamente uno llega y se topa con tal cosa, ¿no? Sino
tiene como un preámbulo, ¿no? Yo lo pienso así como un preámbulo, que incluso están ahí también escribiendo el premio, está la doctora Rosario Herrera Guido, es una compañera, amiga, psicoanalista del CIEP. Ella ya había acuñado este término de poética, ¿no? Tiene un libro que se llama La poética del psicoanálisis, pues, en 2008 más o menos. Entonces, bueno, yo hice una cercana amistad con ella, también con otro autor que también está en el libro, que le escribe el epílogo, que se llama Ignacio Gárate Martínez, que bueno, este año falleció en mayo, y bueno, una persona que admirable, ¿no? Sobre todo porque yo con él llevaba el análisis de control, ¿no? Y siempre era una cosa que pasaba esto, ¿no? De encontrar, él le llamaba tronchar, ¿no? El significante hay que troncharlo, ¿no? Porque es español, es franco-español, entonces ese que va a troncharlo para poder como hacer un chispazo, un fogonazo, ¿no? En lo que uno está diciendo y que eso te permite encontrar algo distinto o marcar la diferencia en eso que pudiera ser igual. Entonces, bueno, ya con estas dos referencias, bueno, consulto a Sebastián, ¿no? Sebastián, por ahí le platico de mi inquietud, de lo que estamos, de lo que estoy tratando como de articular, porque en realidad era una pregunta, yo bueno, todavía sigo no teniendo muy claro, ¿no? Como cuáles son las bases de un análisis, pero había muchas preguntas alrededor de esto, ¿no? ¿Qué es un psicoanalista? Cuál es la acción de su tratamiento? ¿Cómo se interviene con respecto a la transferencia? ¿Y cuáles son los efectos que produce la interpretación? Además de este asunto del deseo, ¿no? Que también de pronto es como complicado encontrar, ¿no? Así como una serie de principios que pudieran orientar un tratamiento analítico. Sin embargo, me dice Sebastián, bueno, este texto podemos trabajarlo, que es el texto de 1958, que es La dirección de la cura y los principios de su poder, que la verdad es un texto magnífico, ¿no? A pesar de que es un Lacan pues muy, pues como muy joven, ¿no? O sea, porque también es al principio en el 58, pero ya había planteado muchas cosas. Entonces lo que nos dedicamos a hacer es a rastrear sobre todo qué referencias estaba leyendo Lacan, a quién consultaba, qué estaba criticando. De hecho, todo el libro se basa un poco en eso, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la acción analítica hay una crítica muy fuerte con respecto a la IPA, ¿no? De cómo había mucha sugestión, había autoridad, había control, había una reeducación emocional, y Lacan plantea otra cosa, ¿no? Que es más bien intervenir sobre una lógica de la fantasía y sobre todo habla de que la resistencia pues, será siempre del analista. También por su parte, siguiendo esta línea, habla de la interpretación y bueno, la interpretación también es un asunto muy interesante porque Lacan plantea en ese texto como tres posibilidades, ¿no? Una es de la escuela de las relaciones objetales, otra es más como del asunto de la escuela norteamericana, ¿no? De reforzamiento del yo. Sin embargo, Lacan plantea otra cosa por parte de la interpretación que también ha sacado mucho porque bueno, este texto también ha servido para, o sea, es como un libro de consulta, ¿no? Un libro como que va acompañado junto con la orientación de la cura y junto con algunas investigaciones que se vayan haciendo. O sea, en realidad se vuelve un libro también de pronto muy teórico, ¿no? Muy como esquemático. Sin embargo, a mí me parece que se puede leer tanto por separado, o sea, por capítulos, si a alguien le está interesando, por ejemplo, la transferencia, si a alguien le interesa el punto de la interpretación, porque también te va dando coordinadas de cómo Lacan se va moviendo y que ha estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la interpretación, cómo es que lo saca a partir de interpretación de los sueños, ¿no? Y que ahí de fondo pues hay una idea tomada de Freud, que es el asunto de los desplazamientos y condensaciones, que después lo reformula con Jacobson, y que al final eso no tiene que ver con una hermenéutica, ¿no? O sea, pensado, por ejemplo, la interpretación se podría pensar como una hermenéutica desde ciertas cosmovisiones. Lacan no está apuntando a eso, Lacan está apuntando más bien a que se haga vibrar una cosa que es la letra, o se pueda acuñar la letra como una especie de canto que aparece entre el canto y canto, ¿no? Y bueno, con respecto a la transferencia es igual, o sea, la transferencia en ese tiempo había muchos analistas que se guiaban por un asunto muy imaginario, ¿no? De estar fascinados con esto, bueno, la transferencia como estos afectos que se transmiten a la figura del analista, y la mayoría de ellos decían, no, mira, hay odio, hay amor, y Lacan le dice, no, quítense de eso, porque en realidad esto solamente es fascinación por los efectos de la transferencia. Y bueno, un texto previo que había en 1951, que se llama Internacional sobre la Transferencia, lo articuló con ese texto, y me parece muy interesante porque justo Lacan está apuntando
una versión dialéctica que tiene que ver con desarrollos de verdad. Entonces, bueno, así vamos como por el asunto del ser del analista, que también es otro punto que se toca en el libro, que había una disputa en aquel tiempo también con Sasha Nash. Él pensaba que no tenía que ser médico de formación y también que pesaba mucho el ser del analista. La propuesta de Lacan es diferente porque más bien habla de soportar una carencia en ser. Entonces, bueno, también ahí hay una, en la parte del libro, pues también voy desarrollando todo esto, ¿no? De por qué tendría que haber una carencia en ser, a qué se refiere con esa carencia en ser y cómo esa miseria humana permite que se produzca una poiesis, ¿no? El soportar eso, ¿no? Y que el analista también tendría que haber pasado por ahí en algún momento, porque así desde un supuesto saber, como hay algunas escuelas que ahora lo profesan, ¿no? De tener una referencia y una técnica así como muy rígida, me parece muy arriesgado, ¿no? Y sobre todo muy, pues como una referencia más filosófica. Y bueno, el asunto del deseo también a la letra, pues sobre todo porque lo que logramos descubrir es que el deseo es un efecto de lectura, pero no es una lectura del analista, sino más bien es una lectura que se produce a partir del mismo dispositivo. Y este efecto de lectura promueve un desgaste de la noción del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, el último capítulo, que ya se llama así, la poética de la cura, que es como la cosecha más, pues sí, lo llamo cosecha porque es lo que pudimos como abstraer, como que es la parte que me parece a mí más fundamental, pero más allá de llevar a respuestas, lleva como a más interrogantes, ¿no? De hecho, hay muchos temas que pudieran ser desarrollados, ¿no? Si a alguien le interesara trabajarlos. Porque, por ejemplo, en esta parte hago un seguimiento, ¿no? De por qué Lacan, como lo decía bien Sebastián, se mueve de lo que es la lingüística a la lingüistería, ¿no? Hay como un movimiento que él mismo lo articula. Y bueno, también hay una disputa con un personaje que se llama George Moon, ¿no? George Moon, que hace una crítica de Lacan, que dice que al final él no está siendo lingüista, está haciendo otra cosa. Y dice, precisamente por eso que acaba de decir, yo me salí, incluso sale de la normal superior, y ese es todo un recuento así como histórico de por qué se salió Lacan, qué le llevó a tomar esa decisión, como también en el seminario, por ejemplo, aún, de 1972, incluso dice, bueno, eso se lo voy a encargar a mi amigo Jacobson, que lo quiere mucho y tiene una buena cercanía con él, pero dice, la lingüística es para Jacobson, ¿no? Para el psicoanálisis es otra cosa. Y a partir de ahí, pues bueno, se van generando como muchas más interrogantes que al final lo que nos lleva a pensar es que Lacan, en algún punto también, ¿no? Porque al final el texto como que va a ser un recorrido hasta el 77. Entonces, esta última parte, sí le metemos como un acelerador ahí, y llegamos hasta el 77, donde Lacan hay un seminario que no es, bueno, hay una versión que circula por aquí de artefactos de Sadoña, que lo titula como un desliz es el amor, ¿no? Pero que en realidad Lacan nunca lo pudo textificar, ¿no? Siempre circuló como a nivel oral. Esto es bien interesante porque ahí Lacan ya no está como en un francés ortodoxo, ¿no? Si esa cosa existe, pues, ¿no? Pero no hay una rigidez en la lengua, sino habla como de alargarla, como de estirarla, como de elongarla, hacer un elongamiento, ¿no? En la lengua. Y me parece que él ya lo está pudiendo lograr, y un poco en ese periodo, más o menos, en la tercera también dice algo así como, hagan como yo, pero no me imiten. Entonces, bueno, lo que nos lleva a pensar es al asunto de que el análisis apuesta un poco a eso, ¿no? A poetizar en un sentido literario, sin embargo, a tratar de hacer como alargar eso que nos ha constituido, ¿no? Como darle vueltas, mandarlo por otro lado, que me gustaría leer un fragmento que es casi de lo único que cité, ¿no? Es una poesía de un escritor latinoamericano que se llama Roberto Juarros, si me permite ese perdón, ¿no? Y me parece que refleja muy bien y que refleja muy bien esto que les estoy comentando. Dice así: buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo hay que buscar lo que no es. Buscar un pájaro para encontrar la rosa. Buscar el amor para hallar el exilio. Buscar la nada para descubrir a un hombre. Ir atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final,
está en el caucásico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero por otra parte. Todo pasa, pero a la inversa, de Roberto Juarros, ¿no? Me parece bueno, este libro trata de tomar este fragmento, ¿no? Poético, sobre todo porque les comienzo termino más bien con esto que acaba de comenzar, que es un hallazgo, pero que al final se vuelve muy creativo, ¿no? Porque parecía que había un retorno a Lacan y que íbamos a como hablar de lo que había dicho él, pero terminamos como sumando otras cosas, ¿no? Al parecer sí hay una apuesta y hay una propuesta en el libro que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Que el trabajo del analista tiene que ver más con el elongamiento, con el desgaste, con la erosión de lo que ha constituido su ser, ¿no? Y al final eso va a permitir abrir otras posibilidades de escucha, otras posibilidades de escritura también. Y eso pues me pareció a mí muy interesante. Claro que queda como un poco corto, ¿no? Porque en realidad no se puede decir todo, ¿no? Queda como corto, pero tal vez sí pudiera haber como un betas para poder ser investigadas. Por ejemplo, hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, es esta coincidencia que hace con Joyce, porque en algún momento Lacan dice que él es hereje como Joyce, porque bueno, hereje tiene que ver con poder elegir la verdad, y Lacan elige la verdad, ¿no? Al final las palabras que utiliza no son palabras que, más bien son neologismos, son invenciones, pero que al final le permiten abrir posibilidades nuevas, que me parece que mucho en un transcurso analítico pasa eso, ¿no? Donde hay un atolladero, donde ya se aparece ¿cómo se dice? Algo que se encuentra, ¿no? Que ya no hay un camino, se puede constituir a través de una visión poética, una creación que puede dar un paso adelante a una invención inédita, donde te llevará y te abrirá otro camino, que al final tampoco se trata de, o sea, el camino se va construyendo al andar. Y esto nos lleva a también un hallazgo, ¿no? Que tuvimos una visita que fue a Uruapan, Sebastián. Comenzamos a leer y nos vamos que Lacan está hablando de una poética, pero no es una poética occidental, es una poética china. Eso también nos vino a problematizar un montón de cosas, porque al final la poética china tiene que ver con el canto, tiene que ver con la escritura, tiene que ver también con el estilo y tiene que ver también con la mirada. Entonces al final esta poética china es como más literal, como más el trazo, como más, o sea, no hay una insistencia como de sentido, ¿no? De encontrar algo oculto, sino más bien la misma marca es lo que, o la escritura misma es la posibilidad de, es el andamio que constituye al ser. Y bueno, ahí también estuvimos investigando algunas cosas y bueno, Lacan tuvo en el 77, hablaba mucho de la poética china, que en realidad el libro le suma esto, porque bueno, al principio hablaba de la doctora Rosario Herrera, que como que tiene esta idea, ¿no? De la poética, pero ella sí habla más de la poética occidental, de Aristóteles, y me parece que Lacan está como virando hacia el oriente, ¿no? Sobre todo porque en el oriente hay más posibilidades como de grafía, ¿no? De esta marca que ya no es tan replicada en serie, ¿no? Y me parece que al final en un análisis se apuesta un poco a eso, ¿no? Como el asunto de que el sujeto se vuelve un poco más abierto, ¿no? Que el camino, hay un término que por ejemplo es el Tao, que a veces es voz y palabra, y ese se va construyendo al andar a través de los trozos, trazos y trizas que se van encontrando en un análisis. Y que bueno, eso es lo que el sujeto puede construir, ¿no? Esa escritura que le permite seguir avanzando, a pesar de los atolladeros que pueda haber, porque finalmente no es una construcción acabada, sino es más bien una construcción como vacía. Que de hecho en Oriente también el vacío intermedio es muy interesante porque lo vacío es lo más potente, no como en Occidente, ¿no? Que a lo vez vemos como vacío, algo que a lo mejor pudiera estar en déficit. En Oriente es al revés, el vacío es como el soplo intermedio que permite las mil voces, permite los mil cantos, ¿no? Y bueno, me parece que todo esto tiene que ver con una creación poética. Vuelvo al asunto que decía Gárate, al fogonazo, al chispazo, ¿no? Una especie como de creación inédita. Y que me parece que si lo lleva uno al terreno de la palabra de pronto, en este texto, ¿no? Que es la poética de la cura en psicoanálisis, se apuesta a cederle a la palabra la cura en psicoanálisis. Pero es una palabra no rígida, es una palabra que se va transformando al andar, una palabra que se puede desenvolver y se puede tener múltiples formas, tal como la escritura china, ¿no?
Entonces, bueno, yo me quedaría con esto. No sé si hay más comentarios o algo quiere agregar Sebastián, no sé. ¿O alguna pregunta o algo así? ¿No? Muchas gracias. Pues abrimos el micrófono para comentarios, brazos, risas, como dice. A ver. Dijiste una frase que a veces me la aprendo de memoria para irte citando por la vida, y es la escritura como andamiaje del ser. ¿Te diste cuenta que lo dijiste así? Yo dije, wow, ¿no? Hablando de ética. Y me hiciste pensar también en algo que hemos trabajado, Sebas y yo, en uno de los cursos que damos juntos, cuando Lacan habla de esto como la palabra va generando ella misma, ¿no? Resonancias, fuerzas, movimientos, qué sé yo. Y lo que quería comentarte es que también pensaba en la palabra desde el otro lado, esa cosa terrible que tiene la palabra de como ser medio cancerígena, ¿no? O sea, cómo nos lastima, nos hiere, nos produce. Y ayer en otra ponencia decían que es muy poca la gente que va a psicoanálisis preguntándose qué me pasa a mí, qué sé yo. Yo pensé, pues más bien nadie, ¿no? O sea, perdón, no me atreví a decirlo ayer, pero ahora me atrevo a decirlo. Yo creo que uno va porque sufre. Sí. Y porque sufres justamente de esos efectos cancerígenos, sí, ¿no? Y pensaba ahora, escuchándote aquí en esta cosa de la poética, la poiesis, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo hacer ese cambio, si es que se puede, ¿no? ¿Cómo hacer esa palabra que te lastima, que te va produciendo estos desastres, ¿no? Está en el cuerpo, pienso yo, ya no digas en el alma. Y cómo hacer ese trabajo de elongación, que por cierto, creo que en la tarde vamos a tener que hablar de Don Jones y la palabra, ¿verdad? Por culpa de Mauricio, estamos sufriendo desde hace días con esto, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con esa otra escucha de una misma palabra que debe tener un efecto neológico para nosotros mismos. No es que tengamos que inventarnos a fuerza un nuevo lenguaje, ¿no? Creo que te sigo por ahí, sino que efectivamente para nosotros una palabra puede adquirir esa otra dimensión, porque lo estoy diciendo muy burdamente. Tú has hablado bien bonito. Ay, por cierto, quiero decirles que este muchacho es de una generosidad extraordinaria. Quiero darte las gracias públicamente. Nos ha traído aguacates a todos nosotros, nos ha aguacatado la vida, pero una cosa deliciosa. No saben ustedes, en serio, es un comercial, pero es en serio. Yo estoy infinitamente agradecida. Además de que por tu culpa también hemos tenido una que otra guarapetita ahí con ese licorcito que nos mandaste. No, ese no le quiero hacer mucho anuncio, ¿no? Pero estoy muy contenta, Juan Antonio, siempre estando cambiando el nombre, José Antonio, siempre que me regañe Sebastián cuando lo... estoy muy contenta porque lo estaba viendo en la mesa y dije, mira, 3 exalumnos, son 3 exalumnos. O sea que algo les picó el colegio. Yo no digo que ustedes sean así de geniales por el colegio, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí creo que algo les picó donde, pues los 3, miren en dónde están, bueno, eran pollitos, así, eran nuestros pollitos y ahora mire qué tronco de gallotes, ¿verdad? Pero bueno, quiero oírte un poco hablar de eso, ¿no? Sí, pues qué bueno que lo mencionas, Vicky, Virginia, ¿cómo? Vicky, porque justamente, sí, bueno, algo que quizá el texto pues sí se vuelve un poco académico, ¿no? Intentando, a lo mejor sí faltarían, pero ¿cómo precisarlo? Esta palabra cancerígeno, justamente el cáncer pues tiene que ver con algo que ya no sé, que se está reproduciendo, pero igual, ¿no? Como que hay una especie de metástasis, ¿no? Entonces, sobre todo la escucha, ¿no? Me parece que puede posibilitar eso, ¿no? El acto de compartirle a otro, pero que ese otro, bueno, según idealmente uno, ¿no? Porque incluso es algo que nos metimos ahí con
con Gárate. Él decía que si realmente el analista sale limpio, dice, realmente no sale limpio, o sea, acá no parece ser como que dice, no, hay que no guardar prejuicios y estar así como muy, como un jugador de bridge, ¿no? Pero ya en el terreno como más experiencial, ¿no? Como de ya llegar ahí y contar algo muy íntimo a otra persona desconocida, me parece que sí hay algo que se produce, algo que reverbera el ser, o sea, sí hay algo que te va... Sin embargo, el acto mismo de dar, ¿no? De poder compartir, y en ese acto de dar, el otro puede hacerte eco, pero que ese eco te hace escuchar algo que renueva ese cáncer, ¿no? Que al final no sé si también pensar como que pudiera curar, porque la cura más bien está pensada aquí, porque la poética de la cura tiene que ver con un acomodo, como en la cura en el arte, ¿no? Lo que hace un curador de arte es acomodar un poco, darle un poco más a la obra, ¿no? O sea, que se vea un poco, no por esto digo que a lo mejor vamos a acomodar así, ¿no? Porque luego va a sonar muy psicologista, sino que más bien de pronto va como a transformar esa misma, porque al final esos desechos, esto no es a propósito, trazos, trozos y trizas, esta miseria humana que se escucha en clínica, este dolor, ¿no? Posiblemente tenga efectos creativos, ¿no? En algún punto. No digo que todo el dolor se va a quitar, ¿no? Ni tampoco que, dice la doctora Rosario Herrera, no se trata de hacer una vida feliz, sino más bien ser feliz de que la vida es así, ¿no? Llena de cosas, de contingencias, de azares, pero tener la posibilidad creativa de poder, con lo que se presente en el camino, poder seguir avanzando, ¿no? Y poder tomar por lo menos otras veredas, ¿no? No sé, un poco más creativas. No digo que sean mejores, porque también es muy discutible este asunto del bien. Porque otra de las cosas que Lacan también propone es no hacerle el bien a los analizantes. No se trata de eso. O sea, más bien se trata de una ética, la ética de la escucha, y que hacia cierto punto está pensada la ética del amor, ¿no? La ética del amor como este acto de abrir posibilidades inéditas, ¿no? Cederle el poder a la palabra a través del amor. Y entonces confiar en la palabra, ¿no? Confiar en que por lo menos este vaciamiento, esta erosión, este desgaste, de esta rigidez que te ha partido el alma, puede posibilitar otras cosas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la verdad es que no podría decirlas en términos como no es una receta, ¿no? Porque también el texto no intenta hacer una receta, más bien intenta como reflexionar sobre el quehacer del análisis, sobre qué es un analista, como hacia dónde vamos, o sea, con un tratamiento, ¿no? ¿Cuál sería la orientación? Y a mi parecer, en lo que hemos producido es que tiene que ser poético, y poético es que al final dice Lacan, hagan como yo, pero no me imiten, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, tener una especie como de orientación, pero que a sabiendas de que no te va a llevar al mismo lugar, ni en cada sesión. Entonces, bueno, creo que parte de quitar esta rigidez, este padecimiento, ¿no? Tiene que haber un trabajo con la palabra, ¿no? O sea, sostenerse ahí a pesar de varias cosas. Y sobre todo, bueno, por eso fue muy bonito, ¿no? Para mí que me acompañara tanto Sebastián, como la doctora Rosario, como Ignacio Gárate, porque es gente muy cercana a mí y que sobre todo también hemos tenido un intercambio, un diálogo, ¿no? Sobre todo creo que también esta escritura pues dejo algo ahí, ¿no? También algo mío, algo como que me permite a mí eh, responder algunas interrogantes que también son como muy mías, ¿no? De a qué se llega. Y yo llegué un poco a esto, ¿no? No con esto digo que sea el recetario al que todo mundo aspira a llegar. Simplemente doy como un testimonio de lo que a mí me llevó el transitar por el psicoanálisis. Entonces, me parece más que es eso, ¿no? Como mi camino que he construido al andar, que tiene que ver con la voz, con la palabra, y cómo me ha posibilitado a mí también salir de ciertos atolladeros, de ciertos sufrimientos, de ciertos padecimientos que se ven reflejados aquí, ¿no? Un poco más en una escritura que parece ser un poco más estética, un poco más creativa que la queja que yo traía, ¿no? Entonces creo que también eso, porque también me incluyo en eso, ¿no? Yo no llego al análisis por un asunto erudito, ¿no? De un quehacer intelectual, sino más llega uno por un sufrimiento, por no saber qué hacer con eso, a quién depositarle esa palabra, ¿no? Esa palabra cancerígena que a lo mejor en manos de otra persona pudiera ser más creativo, ¿no? Pero para eso también pues hay que tener ciertas agallas y valentía. De hecho hay un término que es la parresia, ¿no? Muy Foucaultiano, que tiene que ver con actuar, decir y hablar, ¿no? El decir, el actuar
y el poder vivir de esa manera, ¿no? Que la palabra te vaya orientando. No sé si algo quieran sumar o no sé, o restar, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante este comentario porque me hizo acordar esto del cáncer y la metástasis, que hay personas que dicen que Freud es muy pesimista, ¿no? Que tiene como como una cierta tristeza a la hora de elaborar su teoría y que entonces sería mejor contar con analistas eh, pues sí, son más optimistas, etcétera, ¿no? Que confiarán más en el cambio y demás, ¿no? Y en realidad yo pienso que lo que uno encuentra en la clínica es precisamente eso, que hay unas marcas que nos deja el otro a través de esas palabras y que mover eso es titánico, ¿no? Y que precisamente va a llevar años tratar de generar esa creación. Entonces, pero en el momento, digamos que hay quienes podemos testificar que esa creación es posible, ¿no? Que digamos se ha podido hacer algo con esa repetición tan cancerígena y que eso ha implicado un trabajo y un esfuerzo gigante, ¿no? Y cómo efectivamente no contamos más que con la palabra para eso, ¿no? Porque además está esta incredulidad de la palabra también de algunos pacientes cuando llegan por primera vez y uno les explica qué hay que hacer y dicen, bueno, solo hablar, ¿no? Eh, y es efectivamente eso, que buscan tratar de encontrar la garantía del cambio, la transformación en algo que va más allá de la palabra, ¿no? Y bueno, finalmente no hay más que eso porque lo que está formado por la palabra se trata de deshacer por la vía de la palabra misma, pero eso implica efectivamente una cosa muy difícil, muy extensa, ¿no? Yo no soy de las personas que apuestan por psicoanálisis cortitos, ni cambios rapiditos, ¿no? Porque lo que está en ese núcleo de la repetición es tremendamente difícil, ¿no? Y creo que es a eso a lo que responde Freud con ese supuesto pesimismo. Y a pesar de eso, Freud insistía y pues estamos los que insistimos en eso, ¿no? Tanto analizantes como analistas. Sí, qué bueno que lo dice, porque bueno, me hizo pensar en el asunto de que si las marcas cambian, y tal vez no cambian, hay cosas que sí se quedan muy ya fijas, sin embargo, la lectura me parece que es otra. Y creo que ya, al menos que la lectura sea otra, ya, aunque la marca esté, porque tal vez no se va a quitar, sí permite al sujeto construir cosas nuevas. Como eso es, ahora que escuchaba a Sebastián, como que me hizo ese... Iván, ¿ibas a decir algo tú? ¿No? Sí, claro, ¿no? Tenemos, sí, unos minutitos. Gracias. Pues me quedé pensando a lo largo de tu presentación cómo parecería que en casi cualquier práctica del ser humano que es poética interviene esto que estás diciendo, ¿no? Esta pregunta sobre el intersticio, el espacio, pensaba en la música, ¿no? Esta cuestión que nos explica que la música no es comprensible sino por el silencio entre las notas, ¿no? Es el silencio el que nos hace entender el discurso musical, por ejemplo. En la voz es lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esto que estás planteando, pensaba yo en el valor del silencio, ¿no? O más bien el silencio como un valor significante a la hora de trabajar, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, se puede plantear como algo, como un déficit, como decías, ¿no? Pero aún en ese momento ya tiene un valor significante, ¿no? Entonces, pensando en esta otra cuestión sobre la poética, te quería preguntar, claro, pensando en la poética como, como una cuestión de función, ¿no? Porque la poesía tiene requerimientos específicos para ser considerada poesía, como casi cualquier otra práctica, ¿no? Más allá de buscar una receta, para que sea poesía tiene que tener ciertos elementos, si no, no es poesía, pensemos así. Y me parece que uno de ellos es que la poesía tiene que ser enigmática. No puede haber una poesía que esté completamente cerrada, que esté completa, ¿no? Entonces, la discusión va como, ¿dónde crees que está el lugar del analista en esta cuestión de la poesía como elemento para el psicoanálisis, como uno de los fundamentos para el psicoanálisis?
El analista contribuye a la poesía, el analista sabemos que tiene que ser en algún momento un enigma para el analizante, el analista crea poesía con su analizante, sabemos que no, porque no estamos en un afán como de dirección necesariamente, pero algo de eso funciona. El analista en algún momento ocupa un lugar de eso como referente de algo. Y fíjate, ni siquiera lo podemos decir, ¿no? O sea, no podemos poner algo ahí, un significante muy claro, porque entonces arruinamos lo poético del proceso, ¿no? Pero entonces, como función, me parece que hay distintos momentos para el analista cuando se hace clínica. En algún momento me parece que el analista incluso tiene que ser poesía misma. Si no, no, algo no pasa ahí, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? Pero es una pregunta complicada. Sin embargo, hay dos cosas que me hace pensar. Fíjate que yo llevaba casos de control con Ignacio Gárate y él algunas veces en control llegaba a cantar. O sea, me devolvía, la devolución era un canto, ¿no? A veces un bolero, a veces iban a decir, bueno, qué irrisorio es eso, ¿no? Sin embargo, me decían, Antonio, esta canción, esto que está diciendo se parece mucho a la canción de La Huerfanita, ¿no? O qué bello, ¿no? O sea, pues que como que, qué onda, ¿no? Pero al final sí me lleva al terreno como de la construcción y análisis, porque al final hay una construcción también. Que bueno, yo no podría decir si eso estaba bien o estaba mal, pero al menos decía que a mí a veces me hacía crear cosas. O sea, sumaba, a veces restaba, a veces me llevaba a otro lado. Que esto yo pienso que es dependiendo del estilo de cada quien. O sea, tampoco hay un recetario para esto, pero hay gente que se permite eso, ¿no? O sea, como poder apalabrar eso, ¿no? En ciertos momentos, y habrá otros en los que no. Hay gente que es un poco más, sobre todo, bueno, hay dos ejemplos que pongo en el libro que los tomo de un texto que se llama Hola Lacan, claro que no, no sé si alguien lo conoce, donde hay intervenciones de Lacan y explica. Y por ejemplo, en una ocasión un analizante le está diciendo a Lacan, ay, pero qué tonto soy. Y dice Lacan, no porque usted lo diga dejará de ser verdad. ¿No? Y es una devolución que al final no le está diciendo que es tonto o si no es tonto, sino simplemente le está como devolviendo así como, ¿por qué lo viene a decir? O en qué sentido lo está diciendo. Y me parece que ahí está el asunto de la poética, ¿no? Esta parte que deja abierta a la significación, que al final no puedes tú imponer, sino más bien lo que puedes es como abrir para que entonces se quede un poco abierto, construya un poco el analizante, regrese después de haber construido y quizá en otro momento derrumbarlo, no lo sé, o sea, porque también está otro ejemplo donde llega no es analizante, es un controlante de Lacan, y le dice algo así como, ya me di cuenta que mi paciente tiene que ver con su papá y tal cosa, es un odio que tiene con él. 3 meses después, le dice a Lacan, sí, efectivamente es eso. Le dice así, ¿no? Tajantemente, sí, efectivamente es eso. Pasan 3 meses y le dice, oiga, ya me di cuenta que no era su papá, era por otra cosa, no sé qué. Y le dice, me da mucho gusto que usted también se haya dado cuenta. O sea, al final Lacan siempre está abriendo, ¿no? O sea, oleaje que le llaman, ¿no? El oleaje de la interpretación, que nunca es un campo cerrado, porque si no sería una hermenéutica, o estaríamos ya más en una quiromancia, en una lectura de, como ya más cerrado, ¿no? De yo te voy a decir qué es lo que tú tienes, o te voy a imponer una resonancia más poética a lo que tú me dices. Y no se trata de eso, sino más bien se trata como de ir desgastando, ir abriendo, que el sujeto vaya teniendo elementos para, cuando se le presente otro atolladero, pues poder ser más creativo. Y quizá en algún momento también bajo el desecho del analista, ¿no? Porque también esa figura te tiene que desacralizar, que un poco le apunta a eso, ¿no? Lacan creo que en su francés desacraliza. Hay un pasaje también que ahorita estoy recordando en el último capítulo que habla sobre esta conquista que tuvimos por parte de los romanos con la lengua, ¿no? Entonces, en Hispania, en Gala, en varios lugares, hubo una imposición cultural de lengua, ¿no? Y al final tenía que ver con un sentido, el sentido romano, romántico, que también Lacan hace como un juego de palabras entre Roman Jacobson, romano, ¿no? Este señor lingüista que está custodiando el sentido último de la palabra, y que Lacan dice, no se trata de eso, no hay ningún sentido último. Y si hay un sentido último será el vacío que permite crear con ese soplo, así como una especie de soplo, dejar abiertas las posibilidades de sentido. Y eso sería un poco más a la poética, no a una cosa cerrada, porque si no estaríamos en un asunto de la psicoterapia o más bien como de, pues en otro, un asunto de poder, una práctica del poder, dice Lacan. No sé si contesto o dejo más. Para hacerlo más oscuro todavía. Más oscuro todavía. Sí,
para recuperar en el lodazal, para echar un poquito más de tierra. Pensaba si podemos pensar el analizante, el analista, Sí, la sí. función, Sí, sí, sí. como lo estaba planteando un poco Iván, ¿no? Ajá. Entonces, ¿y eso fue? Aquí está. Porque a mí me sonó casi como el objeto de la investigación, yo acá escuchando y viendo objetivamente lo que pasa, ¿no? Y el comentario va en el sentido de cómo pensar que en el espacio psicoanalítico ya no es el analista, el analizante, sino la palabra la que está operando y opera sobre los dos, y en ese sentido tendrá esa función en el mejor de los casos, pues, Sí. ¿no? O una lectura así. Porque, como dice Lacan también, dependiendo de cómo teorices para tu clínica, ya estamos fritos, ¿verdad? Porque hay que saber qué oscuridad quiere decir eso, ¿no? Sí. No, perdón, que lo dices muy, muy lindo también, Vicky, porque justo se trata de eso, ¿no? De darle poder a la palabra, ¿no? Ni del analizante, ni del analista, sino más bien poner ahí, pero digo, esta experiencia que tengo con Gárate, que de pronto se ponía a cantar, o sea, no es broma, él ponía y me cantaba, y a su vez en esas vibraciones ocurría algo que no puedo explicarles. O sea, que era un encanto, ¿no? En ese canto, y había un decanto por la transmisión, ¿no? De cómo manejaba y estiraba y elongaba el lenguaje. Y es algo que también se puede mamar, ¿no? Se puede como adquirir, ¿no? Y ya no es una imposición tan del otro, ¿no? De ahí te va, sino más bien es una transformación, como lo dirá François Julián, silenciosa, y que va de poco en poco erosionando, ¿no? La rigidez de ese otro que cada quien trae. Pues, tengo dos preguntas. Con eso cerramos. Okay. Gracias. Esto un poco con lo que me estaba preguntando Virginia. Si la poiesis entonces ocurre en estos dos polos, bueno, no sé si polos porque parecía oposición, pero analista, analizante, si la poiesis ocurre en ambos mientras está pues en proceso de análisis. Y también pensaba en la pregunta de si esta poiesis ocurriría como un acto de fin de análisis o va ocurriendo, no sé si decirlo paulatinamente o recurrentemente a lo largo de un análisis. Está trabajando el tema, ¿no? De fin de análisis, ¿no? Creo que Sebastián está trabajando ahorita el tema ese, ¿no? Creo que no, creo que podría. Yo tengo una respuesta mínima, pero... Pues mira, ¿aló? Hola. Hola. Sí, mira lo interesante a propósito de la referencia de las dos polos, porque el asunto es que creo que era un poco lo que sugería Vicky, que esos dos polos son afectados por un mismo efecto que no depende de ninguno de los dos. Entonces es ahí donde se abre, digamos, la dimensión de un tercer lugar, que es ese campo del otro con mayúscula, desde donde se moviliza, se genera, desde donde la palabra va ejerciendo como esos movimientos, ¿no? Entonces, más bien esos dos están determinados por ese gran otro que está ahí como tercero. Entonces, creo que lo que un poco va circulando en medio de ese lodazal y esa oscuridad es precisamente el hecho de que la palabra no depende de ninguno de ellos, o sea, no hay quien la maneje, sino que lo que hay es la palabra que va por ahí circulando y eso va produciendo efectos de un lado, del otro, ¿no? Y finalmente por eso Lacan trata de ir anulando esas nociones polares, digamos, de dos, transferencia contra transferencia, ¿no? Inconsciente del analista, inconsciente del analizante, en fin. Porque finalmente están los efectos de ese gran otro y ver qué efectos, qué se puede hacer con esos efectos que van sucediendo ahí, ¿no? Entonces, digamos que en esto que tú dices, la poética es de los dos, entre los dos, no, en realidad ahí está el tercero, que es el que va ahí un poco oscuramente
haciendo o posibilitando esos efectos poéticos, ¿no? Y respecto al final del análisis, bueno, yo pienso que el asunto que nosotros tenemos en el análisis es que finalmente el paciente siempre está llevado por el analista hacia un cierto lugar, ¿no? Digamos, hasta una cierta posibilidad. Y el analizante frente a esa posibilidad puede, y para usar una palabra que usó Eduardo ayer y que está en el seminario 15 del acto, saltar o no, ¿sí? Hay algo del arrojo del analizante en un punto determinado que es el que va a determinar algo que tiene que ver con ese final. Entonces, ese salto es simultáneamente la transformación del sujeto. Entonces, salta y se transforma en ese mismo instante. Entonces, algo que a propósito de la repetición, algo que se venía generando en repetición, en repetición, en repetición, de repente el analizante salta, a veces sin que él lo tenga premeditado o debe ser así, digámoslo así, y el analista tampoco, ¿no? Hay muchos testimonios así. Un analizante llega a una sesión como cualquier día, acaba de tener un sueño, lo que sea, descifra el sueño y en ese punto dice, bueno, pues yo creo que aquí terminé, ¿sí? Entonces, tanto el analista queda con los ojos brotados de la impresión, pues como el analizante. Y a eso se refiere pues como ese salto que pondría fin, pero que inaugura ese nuevo sujeto que va emergiendo ahí, ¿sí? Pero ese nuevo sujeto ya está fuera del análisis, ¿no? El analista ya no es testigo de ese efecto, ¿no? Entonces esto tiene que ver con esto mismo, porque hay algo que se va posibilitando con esa erosión paulatina, esa es una cosa, pero también está la que no es paulatina. ¿Sí? Entonces hay algo que se va haciendo sesión a sesión, pero hay algo que se produce de forma radical en un momento preciso, ¿no? Repentino, no calculado por ninguno de los dos, digámoslo así, etcétera, etcétera. Entonces es como un asunto entre las dos cosas. Y nada más como para, y que a su vez ese salto final tiene efecto sobre todo lo que se había venido construyendo, ¿no? Que al final también es como una movilidad, ¿no? Extraña. Muchas gracias, gracias a Sebastián, a José Antonio, y bueno, pues vamos con esto a cerrar. De veras que agradezco mucho la lectura que hicieron ambos, ¿no? Es muy interesante. Hay algo que siempre me preocupa, ¿no? Cuando aparecen este tipo de poéticas, porque siempre es bonito, ¿no? Que los psicoanalistas pasen por poetas, creadores, la cosa es pura más creativa. De ahí el paso a la sublimación y a los talleres de creación literaria para locos y pintura. Es una tentación siempre terapéutica y deseable para el psicoanálisis. Y lo que me parece generosísimo de José Antonio es que lo hace ver, o sea, que todo el tiempo, casi cada cosa que decimos, nos tenemos que decir por qué es tan resbalosa, ¿no? Poner una teleología del psicoanálisis que me parece que es muy advertido de, pues eso, la experiencia de haber escuchado a su analista de control cantar pichota y alguna que otra reggaetón. Pero bueno, gracias y pues vamos a pasar entonces a otra presentación, pero queremos hacer un espacio ahora para que cada una de las librerías, las editoriales se presenten por si alguien quiere conocer algo de lo que están haciendo y pues eso, que viva voz nos hagan saber. ¿Podemos darle un aplauso acá? Sí, Muchas gracias. Primero agradezco al Colegio de Psicoanálisis Lacaniano que nos dé este espacio y pues los invitamos a, si gustan comprar libros, estamos aquí, Fondo de Cultura Económica, también en Avenida Miguel Ángel Lequedo número 115. Agradecemos mucho. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos por parte de Librerías El Sótano. Gracias por habernos invitado. Nos encontramos en Miguel Ángel de Quevedo, esquina Avenida Universidad. Cuando gusten, estamos ahí adentro. Gracias. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime. Agradezco al colegio también la invitación y estar con ustedes. Cobret Libros es una distribuidora que se dedica a libros de humanidades, filosofía, psicología, educación. Y traemos los libros de Argentina, de España y libros también de México. Así que cuando quieran, ahí está nuestro stand y los invitamos a participar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés, venimos de Editorial Alep. Estamos aquí, somos una editorial pequeña, nacimos hace 5 o 6 años más o menos. Tenemos ya una editorial sede también en Argentina, entonces traemos libros de Luciano, de Viviana Bálsamo, también tenemos libros de José Tapan, entonces pues, los invitamos a que pásense en una vuelta y vean. ¿Cuál es el nombre? Editorial Alep. Gracias. Ah, bueno, y gracias a este colegio, gracias a Lalo por la invitación, maestro también, muchísimas gracias. Espero que pues, disfruten toda esta feria. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco al colegio la oportunidad de poder estar aquí, de ver las ponencias y del evento. De parte de Librería Bonilla, les hicimos una invitación y nos encontramos en la esquina de Melchor Ocampo para que pudieran venir y disfrutar del evento. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada agradecemos al colegio la invitación y muchas gracias. La verdad es que hemos estado informándonos aquí de las conferencias, han sido sumamente interesantes. Nosotros venimos de parte de SB Editorial, donde, bueno, es una editorial originalmente argentina, llevamos 20 años de experiencia, de trayectoria, y actualmente estamos ingresando a México, llevamos 5 años en el país, y bueno, estamos aquí ofertando libros que son de filosofía, de psicología, de historia, de antropología. Tenemos libros de cuestión de género y de música. Y entonces es importante, pueden conocer aquí nuestro fondo, parte de nuestro fondo, pero también es importante comentar que esta editorial está buscando autores mexicanos para publicarlos desde México hasta Argentina. Y bueno, si hay obra consolidada, obra valorada, también abrimos las puertas, ¿no? Para conocer los materiales y poner el manuscrito, someterlo a dictamen. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estamos esperando que nos visiten. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno. Perdón. Muchas gracias por la invitación a Mauricio, a Eduardo y a cada uno de ustedes y también a las ponencias, que ha sido muy padre. En nombre de la librería Utópicas, pues les damos la bienvenida a esta pequeña como casa, ¿no? Esa casa rodante, ¿no? Que tenemos allá. Y pues tenemos materiales en diferentes ejes como son el feminismo, como son también movimientos sociales, como luchas de América Latina. También tenemos categoría en psicoanálisis, psicología y en fin, muchas más y pues los esperamos. Y la verdad que agradecemos de nuevo cada gesto de pues compañía y amistad, ¿no? Muchas gracias.